Buenos días. Hoy es lunes 12 de octubre del año 2020. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a tres invitados en este espacio de información, opinión, denuncia. Se trata del Juan Manuel Aguilar, biólogo, magíster en conservación; Juan David Fajardo, defensor de los derechos de la naturaleza; y Andrés Buccelli Peña, ingeniero civil, director ejecutivo del Centro de Ingeniería, Gestión y Manejo Ambiental Sustentable del Ecuador. Tema: acción de protección a favor de la laguna de Illincocha en el Parque Nacional El Cajas. A propósito, Illincocha no se toca. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, y también hemos dicho: entiendan, depredadores. Vamos a comenzar con Juan David Fajardo, que fue uno de los integrantes de este colectivo que presentaron la acción de protección, y hay una sentencia oral del juez concediendo la acción de protección. Juan David, buenos días. ¿Qué le pareció? Buen día, Jaime. Buen día, Juan Manuel, y buen día, Andrés. Es un gusto poder participar de este espacio. Efectivamente, el 8 de octubre, el Tribunal de Garantías Penales, que fue el que conoció la acción de protección presentada para la defensa de los derechos constitucionales de la naturaleza en el sujeto del sistema lacustre y el Incocha, y también los derechos humanos, los derechos ambientales que se habían vulnerado. El tribunal lo que hizo es reconocer efectivamente que se habían vulnerado los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y eso es tremendamente importante por muchas situaciones. Entre ellas, quiero rescatar una cosa especialmente, y es que el tribunal, en su resolución, antes de establecer si se habían vulnerado los derechos o no, y de establecer también las medidas de reparación, el tribunal empezó diciendo que la labor que realizan las organizaciones ecologistas, las y los ambientalistas, es una labor tremendamente importante porque además permite la garantía justamente de los derechos de la naturaleza. Y eso es real, eso es real y eso es muy importante en el sentido de que se reconoce la labor no únicamente de este colectivo que conformamos juntamente con Juan Manuel, con Andrés y con muchas otras personas más, como cuencanos por el Cajas, sino también la labor que realizan muchas otras organizaciones que están peleando por la protección de los páramos, este ecosistema extremadamente esencial para el sostenimiento y la reproducción de la vida, no únicamente humana, sino en general en nuestros territorios. Y con eso empezaba el tribunal, y eso era muy importante, porque nos permitía ya atisbar por dónde iba la resolución del tribunal. Luego el tribunal empezó a manifestarse sobre los puntos necesarios a tratar dentro de la acción de protección. Empezó especificando que efectivamente se habían vulnerado eh, parte de las cláusulas que se establecían dentro del contrato de comodato entre el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio del Ambiente. Entre estas cláusulas estaban justamente aquellas cláusulas que buscaban mitigar los impactos ambientales que se iban a generar producto del desarrollo de la estación de bomberos en el sistema lacustre de Lincocha. Entre ellos estaba, por ejemplo, y muy claramente, el hecho de que el desarrollo de la estación de bomberos era un proceso de ampliación, perdón, era un proceso de adecuación, más no de ampliación y mucho menos de construcción. Y eso tranquilamente pudo evidenciar el tribunal. Mucho menos de destrucción. Es que a la final la ampliación y la construcción se traduce en eso. Se traduce en una destrucción de la capa vegetal, remoción de los suelos, alteración del espejo del agua y muchas situaciones más. Y eso fue lo primero que evidenció el tribunal.
Jaime. Andrés Buccelli, le pregunto, la unión hace la fuerza. Si esto no se hacía, si no se juntaban varios colectivos, organizaciones, personas que defienden la naturaleza, la flora, la fauna, a lo mejor simplemente el crimen se cometía y no pasaba absolutamente nada. Gloria, muchachos. Muy buenos días, apreciado Jaime y amigos que comparten el espacio. Un saludo cordial para toda la audiencia de Radio y Revista El Observador. Lo que usted acaba de anotar en este momento es esencialmente importante, yo digo, porque definitivamente la unión hace la fuerza y esta unión, ¿sí?, de tanto colectivos ambientales y sociales, así como de profesionales destacados que han colaborado dentro de esta lucha, ¿sí?, contra este atentado ecológico, la verdad dio sus resultados. Definitivamente estamos convencidos de que a partir de estas denuncias y de estas informaciones y publicaciones que se han venido dando a lo largo de aproximadamente 3 meses, se ha podido tomar o llevar a cabo el proceso y tomar además las acciones que permitan de alguna forma, permitieron de alguna forma en inicio frenar el impacto que se estaba perpetuando en la zona de Nicocha, así como para llegar a esta conclusión del tribunal en cuanto a lo que refiere al caso de la acción de protección. Para mí es muy grato realmente poder informarle a la ciudadanía cuencana, ¿sí?, acerca de este hecho que yo definitivamente creo que marca un hito en la historia, ¿sí?, porque sin lugar a dudas este proceso deja marcado un precedente. Y es claro, con la naturaleza y con el patrimonio natural del Estado no se juega, ¿sí? Que la joya natural más valiosa que tenemos los cuencanos, llámese el Parque Nacional Cajas, humedal de importancia internacional Ramsar, área de importancia internacional para la conservación de aves y reserva de la biosfera, y recalco, Jaime, estos calificativos en el área, porque al parecer quienes irresponsablemente defendieron este mal concebido proyecto de estación de bomberos desconocieron o se desentendieron de estos significados, del valor y sobre todo de los servicios ambientales que estas áreas nos prestan o nos brindan a través de los recursos naturales que poseen. Y gracias a ellos, pues el día de hoy, la ciudadanía cuencana, por ejemplo, tiene o está garantizado el derecho al abastecimiento de agua. No se olvide que el agua, fuente, su principal fuente es el Parque Nacional Cajas, no solamente está considerada pues como un recurso natural, sino que además es un derecho de la colectividad, así como lo es el vivir en un ambiente sano y por supuesto también el garantizar los recursos para el desarrollo sustentable de generaciones futuras. O sea, en este contexto entonces es que insistimos desde inicio y siempre, y está claro, sobre la relevancia y la importancia ecológica de estas áreas, y por eso es que forman parte pues, de un sistema nacional de áreas protegidas, pues, ¿no es cierto? Entonces, y están obviamente amparadas constitucionalmente y en normativa ambiental y otra secundaria, ordenanzas, planificación y desarrollo territorial, justamente para garantizar lo anteriormente mencionado. En ese contexto, Jaime, era evidente y era obvio poder demostrar, incluso para el Tribunal de Garantías Constitucionales, esta brutal agresión, me atrevo a decir, Jaime, porque no se le puede llamar de otra manera, ¿sí? En lo que se cometió en la zona de Ilincocha. Por lo tanto, no había otro camino dentro de la ración y en defensa o en pro de la vida misma, justamente esta sentencia favorable a favor de la acción de protección. Ahora le pregunto a Juan Emanuel Aguilar,
En la sentencia que se hizo pública, oralmente, la justicia ha manifestado, ha expresado que hay dos responsables de este atentado, al menos eso es lo que se conoce, ¿no? El Ministerio del Ambiente y el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Ahora, me informaban también que durante la inspección que se hizo semanas atrás, los señores del Ministerio del Ambiente en el in situ, durante la inspección, se mofaban inclusive de las autoridades. Bueno, buenos días, Jaime, buenos días, compañeros. Antes de darle mi comentario, pues quería recalcar en esto de que la unión hace la fuerza, ¿no? Yo no le conocía a Andrés, a David, a Vivi, a Gaby Parra, a Kabir. Tal vez había escuchado sus nombres por estar en este medio, ¿no? Pero realmente me he dado cuenta de que la unión hace la fuerza y que la conservación, que el desarrollo sustentable es una cosa de todos, de estar metidos, biólogos, abogados, comunicadores. Gracias, Jaime, también por apoyarnos siempre en darnos un espacio para pronunciarnos. Y toda esta unión ha logrado sacar esto adelante, ¿no? Y como bien manifiesta el día de la inspección, fue una situación un poco, para mí como biólogo de la conservación, traumante, ¿no? Escuchar a técnicos del Ministerio del Ambiente pedir que se genere un reporte científico de que hay el impacto, cuando toda la literatura que se ha generado en los páramos nos dice no toquen las zonas de recarga hídrica, los páramos. Tenemos hasta normativas, leyes, la misma Constitución, que bueno, detrás de todo, ¿no es cierto?, con los compañeros abogados, se revisó. La única forma que nos permite ingresar a un parque nacional a hacer alguna actividad es esto de que si hay el recurso, ¿cómo le llama el Estado? Como necesario, ¿no? Entonces, solo por parte del presidente de la República, básicamente, que diga que el recurso que se va a explotar es totalmente necesario, puede entrarse en un parque nacional. Ese es un enganche que hay en la Constitución por los artículos 400 y algo. Pero bueno, es la única razón, ¿no? Entonces, aquí estábamos frente a un desorden. Ante eso, bueno, se dice el Ministerio del Ambiente es en cierta forma responsable por esto de la información, de manejar mala información, de brindar mala asesoría, malas evaluaciones técnicas. Pero aquí resalta una cosa, que la persona que firmó esto ya parece que no está en el Ministerio del Ambiente. Entonces, por eso es que el Ministerio del Ambiente también llega como, aquí nadie va a salir herido, nadie sale lastimado, ya no pasa nada, es como... Por eso también recalco lo que decía Andrés, necesitamos continuar con el reclamo desde la ciudadanía, o sea, que no podemos seguir con estos funcionarios que un día nos dicen, por favor, aquí ha habido impacto ambiental porque se cortó una rama, y al día siguiente dicen, aquí en el Parque Nacional Parque Nacional Cajas no ha habido impacto ambiental, y demuéstrenme con... O sea, hay una contradicción tan grave de estos técnicos que tiene que ser analizada, ¿no? O sea, ¿qué les fuerza, qué les motiva a seguir con esta obra que se va en contra de todo el desarrollo sustentable de los mismos hijos que tal vez muchos de ellos tienen, ¿no? Y su futuro. Ahora, Juan David, aquí no hay lavado de manos. O no es que porque ya se fue, porque dejó de ser funcionario, porque dejó de ser concejal, ya no tiene ninguna responsabilidad. Al contrario, la justicia tiene que actuar contra autores, cómplices y encubridores, estén o no estén en los cargos públicos. Así es. De hecho, dentro de las medidas de reparación, habíamos solicitado al Tribunal Penal que establezca como medida justamente que se notifique a las autoridades de control competentes, a las instituciones de control competentes, para que se proceda con las investigaciones necesarias. Estamos hablando de Fiscalía en el caso de que existen indicios de responsabilidad penal, y también estamos hablando de Contraloría en el caso de que efectivamente en el análisis de todo lo que exponíamos en la acción de protección
hayan existido responsabilidades de carácter administrativo, que luego Contraloría podría pues, hacer su proceso de auditoría o de examen especial, etcétera, para establecer las responsabilidades. Y eso es importante. Lamentablemente, durante la lectura, más bien, durante el desarrollo de la resolución del jueves 8 de octubre, el tribunal no se manifestó al respecto de esta situación. Estamos a la espera de que nos notifiquen con la sentencia por escrito para ver cómo se desarrolla esta situación en la misma sentencia. Caso contrario, pues, como veníamos conversando hace un momento, se presentará algún recurso de ampliación. Y además tenemos que tener en cuenta que el Cuerpo de Bomberos apeló en la misma audiencia en la que se manifestó la resolución por parte del tribunal, apeló, así que nos estamos yendo a la sala provincial para resolver este asunto. A propósito, les quiero informar que invitamos al jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos para que nos acompañe en esta entrevista, pero como siempre, no asomó, no contestó, rehuye dar la cara, porque hay que dar la cara, ¿no?, para defender los puntos de vista. Lamentablemente, pues cuando se tiene rabo de paja, así se procede. Yo siempre digo que lo cortés no quita lo valiente. Andrés Buccelli, habrá que esperar la sentencia por escrito para volver nuevamente en el tema. Por supuesto, Jaime, definitivamente estamos expectantes de que se de que se publique ya pues oficialmente la sentencia del día jueves 8 de octubre. Y respecto a lo que dijeron los compañeros, tanto Juan Manuel como David, vale la pena recalcar, pues, ¿no? Y con esta coyuntura, además reciente, sobre incluso temas de minería y entre otros, no se olviden también, además, que la zona de que hablamos específicamente de Ilincocha es una zona, por supuesto, de recarga hídrica, ¿sí? Con cobertura natural de páramo alto andino, en donde existe un suelo andosol con la funcionalidad específica de almacenamiento y regularización de los caudales hidrológicos. Por lo tanto, la sola remoción de 1 metro cuadrado de este tipo de cobertura ya está tipificada como un delito, ¿sí?, en el Código Orgánico Integral Penal, y tiene inclusive pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿Sí? Por eso es que se siguen, pues, además los procesos que están en etapa de investigación en la Fiscalía, específicamente me refiero al delito contra el patrimonio genético del Estado y el delito contra el suelo. Toda vez que en administración municipal anterior, un grupo de miembros de ese Consejo Cantonal, por unanimidad, tomaron esa nefasta decisión de hacer un cambio de uso de suelo dentro de un sistema nacional de áreas protegidas, lo cual es totalmente prohibido y contraviene con toda normativa. Los creadores, Andrés, de las ordenanzas, supuestamente para proteger la naturaleza, echaron al tacho de la basura y cambiaron el uso de suelo a su antojo. Exactamente, es así, no se lo puede decir de otra forma, y en verdad hay que resaltar y hay que decirlo, porque si bien es cierto, nos ha llenado de satisfacción tanto a quienes hemos estado en la lucha y por supuesto a la ciudadanía, favorable dentro de esta acción de protección, pero también nos da justamente esa fortaleza y este sustento, como decía Juan Manuel, para continuar con los procesos, para que quienes han sido responsables por acción y omisión le den la cara, como usted bien lo mencionaba, y le respondan a la ciudadanía cuencana por sus actos, tanto legalmente así como moralmente. Porque no puede ser que realmente se haya y tuvimos el desagrado dentro del mismo proceso y dentro de estos meses de lucha de escuchar una serie de falacias y argumentaciones carentes totalmente de sustento, tanto técnico como legal, de quienes a capa y espada defendieron este atentado ecológico, Jaime. Que en donde además ya se evidenció, no porque lo digamos nosotros como colectivo, como accionantes, sino porque ya el mismo tribunal así lo determinó, así lo constató, se evidenció en el lugar además
que hubo violación de la normativa legal por parte de estas instituciones llamadas a velar y garantizar la vida de los ciudadanos, así como la conservación de la naturaleza, y actuaron totalmente contrario a estos principios, digamos así, y violando esta normativa legal, se consumó la vulneración de los derechos constitucionales de la naturaleza y la colectividad. ¿Sí? Esto es lo que en sentencia el Tribunal de Garantías Constitucionales lo ha determinado. Juan Manuel Aguilar, biólogo. Dice la sentencia del tribunal que queda terminantemente prohibido ingresar a la zona durante un año para poder de alguna manera remediar el daño, reparar, y que únicamente podrán ingresar para investigaciones científicas, pero el daño a la flora y a la fauna está hecho. El daño está hecho, ¿no? Ese día se pudo evidenciar y como decía Andrés, un poco la historia natural del ecosistema aquí en el Cajas, ¿no? Los suelos del Cajas tienen más de 3 millones de años, ¿no? 3 y pico millones de años, entonces teníamos una cubierta vegetal, de materia vegetal, que por las condiciones del páramo no se pudre tan rápido por el frío y por sus condiciones, entonces estos suelos se van acumulando y realmente son como retículos vivos que mantienen la dinámica del ecosistema. Entonces aquí vimos que se removió esos 3 millones de años de materia orgánica, de vida, de funciones en el ecosistema, y no en un metro cuadrado, ¿no? Un área bastante amplia. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, vimos que talaron especies que están en peligro, ¿no es cierto? Y especies que también son endémicas del Ecuador, afectando especies que son endémicas del Cajas, que viven en ese ecosistema dependiendo de esas plantas, ¿no? A veces es difícil, si no es uno un poco naturalista, entender cómo en el ecosistema todo está concatenado, ¿no? Si nosotros sacamos este elemento de aquí, pues la red puede caerse, puede derrumbarse el ecosistema y podríamos tener un ecosistema no funcional. Y podríamos llevar a la desertificación del Parque Nacional Cajas, por ejemplo. Entonces, las acciones, se cierra un año, en ese año se espera que los procesos naturales comiencen, la dispersión de semillas en esta zona, que las hojas caigan, que comiencen a tapar un poco toda el área descubierta, y con estos procesos naturales irán dando, pero no podemos dejarle solo a ese proceso porque, como le cuento, toma 3 millones de años. Entonces, aquí es donde tiene que intervenir realmente el culpable y hacer una pequeña inversión. Ahí aquí destacando también que la ciudadanía, bueno, de mi parte me parece que se le está haciendo un favor al cuerpo de bomberos porque se estaba gastando casi $3,000, $2,000 y pico del metro de construcción, ya con el terreno y con la infraestructura, le estaríamos hablando de una de las obras más caras que se ha pagado en Cuenca, ¿no? Yo vivo en un departamento y aquí, comprando el terreno y el departamento y todos los precios están entre $800, $1,000 de lujo. Entonces, aquí estamos hablando del doble y un poco más de precio con el terreno, con la obra, hablando de reconstrucción. Entonces, yo creo que más bien es un favor a los bomberos y que un poco de ese dinero ahora van a poder, porque es una cantidad tan alta que un poco de ese dinero se va a poder utilizar para decir, a ver, esto vamos a hacer, esto va a ser lo que se hace y van a quedar con una buena imagen institucional. Y eso me parece a mí súper bueno, que los bomberos se dediquen y digan, vamos a hacer esto, metimos la pata, lo vamos a hacer, pero ahora ponen una apelación y retrasan más el proceso que debe ser inmediato. Entonces parece que a los bomberos no les importa ya su imagen institucional y eso es algo que a mí me duele como ciudadano, no saber que una institución con tanta gente, con tantos conocidos, con tanta gente que está peleando por el bien, como institución, no dé paso atrás y más bien diga, hagámoslo bien y como un poco hasta de propaganda para la institución podría servirle, ¿no? Vamos a hacerlo bien, pero no tenemos ese punto de vista y eso es algo. En arca abierta el justo peca, dicen. Claro. Gracias, señores, por sus puntos de vista. Esperemos a ver cuál es la decisión de la Fiscalía
entendemos en algún momento, algún día, dará a conocer sus puntos de vista dentro de esta acción penal que se está investigando por el cambio de uso de suelo que hicieron los señores concejales. La indagación previa, como se dice en términos jurídicos, está en marcha. Esperemos. Gracias. Desde siempre y hasta siempre. Gracias, Jaime. Saludos, Platero. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.